Hola, ¿cómo están? Es una alegría dar inicio a nuestro ciclo ya tradicional sobre temas de género y diversidad, ciclo que llamamos En Diversidad, Equidad e Inclusión. Y en este primer encuentro vamos a abordar un tema muy interesante que tiene que ver con los fallos del Tribunal Fiscal de la Nación con esta perspectiva, justamente relacionada a la equidad, al género y a la inclusión. Quiero agradecer a Norma Cristóbal, nuestra consejera directiva y que nos ayuda muchísimo en esta agenda que impulsamos desde el año 2019 y que seguimos profundizando, y además por la colaboración en diversos temas del Consejo. Y agradecer a nuestra invitada especial, a la doctora Agustina O'Donnell, que ya sos parte, ya vine muchas veces. Ya es parte del equipo del Consejo, que nos va a hablar de este tema, de su rol de vocal del Tribunal Fiscal de la Nación y también la importancia que le das, ¿no?, a esta mirada en estos fallos que tienen mucho que ver con nuestro ejercicio profesional justamente. Después Agustina seguramente va a hacer hincapié en esto. Así que espero que disfruten mucho de este encuentro, que nos sigan acompañando en este tipo de propuestas. Vamos a seguir organizando reuniones y conferencias en el marco de este ciclo, y también todo lo que hace a la Oficina de Género y Diversidad, al programa de Mujeres Protagonistas y a todos los proyectos que tenemos relacionados a tener un consejo equitativo, más inclusivo, y que esto pueda reflejarse también en un aporte a la sociedad en su conjunto. Así que muchas gracias por estar y seguimos trabajando a disposición de toda nuestra matrícula. Gracias, Agustina. Gracias, Norma. Y a vos, como siempre. Empezar con la charla. Entonces, dale, como muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Quería agradecer especialmente las palabras de la doctora Russo, que ella es la que posibilita este tipo de avances en este tipo de agendas, como lo que tiene que ver con diversidad, equidad, igualdad y género. Así que creo que es muy positivo que una presidenta mujer haya hecho todos estos cambios y los posibilite. Este es un nuevo año con un nuevo ciclo. Vos ya has estado. Acá la doctora Agustina O'Donnell, como bien dijo Gaby antes, ya nos había visitado en varias oportunidades en este mismo ciclo, porque bueno, ella... yo lo voy a leer siempre para que recuerden, porque es un mini CV, es doctora en Derecho Fiscal en la UBA, además sos abogada de la UBA, vocal del Tribunal Fiscal de la Nación, tiene un máster en Derecho Administrativo en la Universidad Austral. Es directora del Observatorio de Género en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, diplomada en Género en la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en la Asociación Mujeres Jueces de Argentina. Sos profesora titular y autora del libro Acceso a la Información Pública y Secreto Fiscal. ¿Es posible un secreto fiscal más democrático? Este es un libro relativamente nuevo porque es del 2022, así que se los comento para que puedan ir a comprarlo y a leerlo, porque bueno, los dictámenes de ella en el Tribunal Fiscal son muy importantes y muy definidos y muy exactos. Y es socia de AMJA, de Mujeres Juezas, la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina, de la Red de Mujeres Juezas. Y hoy, bueno, vamos a hablar justamente de estos temas que tienen que ver con género, específicamente hoy género y equidad, ¿no? En algunos fallos que se han dado en el Tribunal Fiscal y en los cuales vos has hecho ciertos dictámenes y digamos, han sido aprobados, has sido seguida por tus conjueces dentro de la misma sala. Acá yo tengo dos, pero sé que vos vas a hablar de otros, que son, bueno, donde hay sendas esposas, ¿no? Pero me gustaría que vos digas, porque las esposas y algunas que según el abogado es solamente la madre de mi hijo, aunque ustedes no crean, se lo expresó de esa manera. Pero bueno,
primero, ¿cómo es juzgar con esa perspectiva dentro de un ámbito fiscal? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo lo llevás? Bueno, yo quiero antes agradecer a Norma y por supuesto a la presidenta Gabriela, porque ya vine varias veces, así que la continuidad de este ciclo y de esta área del Consejo tan importante a mí me pone muy contenta y me enorgullece mucho. Las sentencias que elegimos hoy para ver tienen que ver con ver un poco en el expediente, además de la cuestión técnica, acá todos sabemos que nosotros resolvemos, ¿no?, en el tribunal sobre cuestiones técnico-tributarias. De hecho, el Tribunal Fiscal es un tribunal, una judicatura técnica tributaria, con lo cual, por supuesto que encontrar esa visión de género requiere una suerte de esfuerzo adicional, ¿no? A mí lo que me gusta, pero porque me preocupa también, digamos, creo que es un rol también del cargo que estoy ocupando ahora ahí, es detectar en esas controversias, en esos conflictos, en esos expedientes, muchas veces, además de la cuestión técnica, por ahí se ven cuestiones que tienen que ver mucho con lo que hoy tiene nombre, que son estos patrones socioculturales, estas suerte de costumbres culturales o arraigadas, en el sentido que están naturalizadas, en el sentido que se repiten y se incorporan un poco a la vida social nuestra, en relación al rol de la mujer, ¿no? Y esto no es, siempre lo digo, no es propio de Argentina, esto tiene que ver, es una búsqueda que se está haciendo en otros países también de la región, como en Europa antes, por supuesto, que tiene mucho que ver con esa desigualdad, hablamos de la desigualdad en el plano económico, que tiene la mujer, producto también de las brechas laborales, ¿no? Las famosas brechas. Sí, para algunos suponen que no existen brechas. Sí. Yo digo que no las ven los que no la quieren ver, porque realmente las brechas existen, pero también impactan en lo fiscal, ¿no? Claro, las brechas en el sentido de que la mujer accede menos a los empleos formales, cuando accede con remuneraciones, son las brechas de ingresos. Claro. Bueno, el año pasado le dieron un premio Nobel, ¿no?, de economía a una economista justamente que se dedicó a hablar sobre las brechas. Hoy discutir si existen o no existen las brechas es un poco como fuera de época, ¿no? Sí, las brechas, sí. Hoy inclusive podemos hablar también de una brecha de activos, ¿no? Podemos avanzar en las brechas, ¿no? Las mujeres también estadísticamente, esto no es la opinión, sino estadísticamente. No, es la estadística, pues las mujeres tienen menos activos también, claro, ¿no?, que los varones. Esto se ve, por ejemplo, en las declaraciones juradas de bienes personales. Las mujeres presentan, menos del 30% de las mujeres son contribuyentes del impuesto a bienes personales y bueno, del otro impuesto patrimonial que se le hace, mientras que el 70% son hombres, ¿no? Claro. Y esto es un dato objetivo que sale, sí, es empírico, del quit, no es, ¿no? O sea, exacto. No requiere mucha. Ahora, eso puede tener una explicación, decir que eso es casualidad, puede ser una posibilidad poco difícil de solventarla, ¿no? Y lo mismo pasa con el impuesto a las ganancias. También las mujeres son, y son menos porque como el impuesto a las ganancias se grava determinada capacidad contributiva y las mujeres en general estamos subrepresentadas en los ingresos de puestos jerárquicos, ¿no? En los deciles de mayores ingresos, entonces no somos contribuyentes del impuesto a las ganancias. Que eso también después incide también en que tengan problemática en obtener o acceder a una jubilación o a una pensión, porque no pueden demostrar que han trabajado a través de los depósitos. O sea, no es que esa persona no haya trabajado nunca, como se dice, porque para mí trabajar en la casa es trabajar, la tarea de cuidado, que luego nos vamos a referir, son tareas, son trabajo, y no está remunerado, y entonces, bueno, si no es a través de una moratoria o de alguna posibilidad así, no tienen posibilidad de acceder a una buena también jubilación. Por eso, la falta de participación de las mujeres en la etapa activa incide, como vos decís bien, Norma, en la etapa pasiva, porque no hay. Y esto tiene mucho que ver con esos patrones también socioculturales para ir. O esos estereotipos que se ven, y se ven un poco en los casos,
por ejemplo, esto que uno escucha, y esto de que en una empresa, por ejemplo, familiar, ¿no? Él trabaja y ella colabora. Colabora, claro. Y por eso no su trabaja. colaboración es de 9 a 17, o sea, tiene la misma carga horaria, se quiere la misma responsabilidad, y sin embargo él, el varón, sea un padre, un hijo, un esposo, ¿no? Él cobra honorarios, retira, tiene dividendos, se asigna dividendos, digamos, tiene ART, tiene jubilación, tiene la... Bueno, la obra nosotras mismas social. que somos de algunas décadas, era muy común, ¿qué hace tu mamá? No, mamá no trabaja, o escuchar eso, como que no estaba, digamos, no se concientizaba, mamá trabaja en casa. O Sí, mamá pero hace... también mamá lo ayuda a papá en el negocio. También, es Entonces cierto. ese es el de la mujer colabora, y a lo mejor lo ayudaba de 9 a 15, entonces Exacto. estaba trabajando. O por ahí 9 el a negocio 15. era de ella, porque el veredor, Sí, también. o sea... Pero eso se ve un poco uno de los casos que ahí no... Yo quería decirte, Norma, que las sentencias del Tribunal Fiscal son públicas, Sí, con lo que sí, nosotros por las dudas. mencionamos. No, y además se pueden extraer de la página del Tribunal Fiscal de la Nación, que cumple está obligado a cumplir con las normas de transparencia, entonces publica sus sentencias en su propia página web, que está ahí en el MECON, ¿no? MECON Gobar, Sí, ahí sí. en Tribunal Fiscal. Estas dos en particular, para entrar en estas en particular, donde vemos que hay, digamos, un direccionamiento a que le ponen, entre comillas, ciertos bienes o ciertas cosas o ciertos activos a nombre de Sí, mi cónyuge, en un caso, de mi este es el caso concubina, un caso es un caso es una persona que tenía un supermercado, es decir, una persona con actividad económica, y sin embargo la FIP detecta que hay bienes, concretamente 2 camionetas, posiblemente afectadas al negocio, ¿no? del comercial, que están a nombre de otra persona, que es una mujer, que cuando uno va a las actuaciones administrativas, y además lo destaca, yo también esto quiero destacar, que la FIP, la verdad que en estos temas trabaja bastante, ¿no? Es bastante, y suele investigar un poco quiénes son esas mujeres que aparecen con bienes, como en este caso, que no podía justificar su compra, porque son personas que cuando uno va al padrón, en este caso no tenía ninguna actividad económica, o sea, no tenía quit, no tenía actividad, no estaba inscripta en ningún impuesto, era claramente alguien que no era dueña de esos bienes, y lo que no podía hacer concretamente la causa era justificar la forma en que los había adquirido. Entonces lo que hace el fisco es atribuirle esos bienes al dueño del supermercado. Al dueño del supermercado, que era en realidad su pareja, ¿no? Claro, era una unión de hecho, de hecho habían hecho la manifestación ante la autoridad policial, ¿no? que exige la legislación civil para asignarse los diferentes derechos que dan las uniones convivenciales. Sin embargo, efectos fiscales, esta persona, digamos, el contribuyente o recurrente aquí, el protagonista, el imputado en este momento. No es un tema penal, no, alegaba que ella solamente era la madre de sus hijos, digamos, no tenía ningún vínculo, lo que hizo fue ajenizarse. Pero un poco más allá de la forma en que se resuelve en la sentencia, lo que muestra es esta práctica, ¿no? de contribuyentes que ponen los bienes a nombre de otras personas. A veces son los hijos, ¿no? También eso se ve en las causas, hay algunas causas además emblemáticas. Por un lado la ajenizaba, pero por el otro tenía cédulas azules a nombre de él y del empleado de su propio claramente negocio, era ¿no? él el que usaba las camionetas para el negocio, entonces tenía la cédula azul. Ese fue un dato relevante, ¿no? para determinar quién era el real titular, más allá de lo Y eso fue investigación propia de la FIP, detectar eso también. Es una investigación propia de la FIP, y cuando uno bucea en esos antecedentes administrativos va encontrando estos elementos que son después los que sirven para fundar esa sentencia. Lo que a tu primera pregunta, ¿qué papel juega la perspectiva de género en una causa que es técnica tributaria? Yo creo que lo importante de nuestras sentencias en ese sentido, o yo por lo menos tengo esta visión, es escribir esas prácticas, por ejemplo esta, ¿no? Bueno, poner bienes a nombre de una persona que no es la real titular de esos bienes, porque creo que todas son prácticas que van contribuyendo a esos patrones, esas malas costumbres, que están naturalizadas, que no tienen reproche social, ¿no? O sea, uno en un almuerzo se encuentra y dice, no, yo tengo todo puesto a nombre de mi mujer. ¿Y tu mujer qué hace? No tengo ni idea, pero ¿trabaja en la empresa familiar? No, ella no pisa el center. Bueno, esa otra persona que
queda muy expuesta. Nosotros acá que conocemos las normas tributarias, y creo que de acá viene un poco la importancia de nuestra responsabilidad como profesionales, ¿no? Y lo digo en este ámbito de ciencias económicas, lo diría también abogados y se lo diría también escribanos, ¿no? Creo que todos tenemos esa responsabilidad digamos, de asesorar, ¿no?, a una persona. Porque yo lo que he visto también es que mucho se hace por desconocimiento. Sí, ¿no? sí, Acá no estamos hablando de maldad, estamos hablando de desconocimiento de lo que implica una persona ser responsable. Claro, la responsabilidad que asume esa persona sin ser parte de ese movimiento. Sin Bueno, ser parte, firma, claro, o te lo pongo firma a de nombre papeles, y firma los papeles. Incluso o sea, la contingencia que asume, ¿no? Sí, esa persona sí, sí. cuando aparece como dueña de un activo y no tiene ingresos para ni justificar la adquisición ni tampoco para no solamente justificar fiscal, puede ser civil si hay algún daño de responsabilidad, y hasta penal puede Hasta haber en penal, algún momento, sí, ¿no? O sea, sí. cubre varias y la persona Sí. no sabe o desconoce. Sí. En algunos casos sabemos que el que lo incoa estas situaciones sí lo sabe. Sabe que le está dando al otro, quizás, no es que le quiera causar un daño, pero sabe que le está pasando parte de la responsabilidad que tendría que tener. No todos los que... No sé, yo creo que hay muchas veces que es desconocimiento de no saber lo que soy más implica. mal pensada. Bueno, vos sos más mal pensada. No, yo realmente creo que hay una parte que es desconocimiento, pero por esto de que está naturalizado, que es normal, que los bienes los pongo a nombre de ella, si total ella, somos pareja, qué sé yo, pero a mí me parece que esas son formas que en definitiva van generando esta desigualdad, van perpetuando esa desigualdad, van colocando un poco a esa o siguen manteniendo a esa mujer como alguien que no puede decidir, ¿no? O sea, que alguien que solamente está para... Me parece que no es el rol que hoy se busca que tiene la mujer, que por supuesto, esto no quiere decir que no puede haber una mujer y un hombre que compartan un negocio y que sean empresarios y que compartan la actividad, pero que realmente tengan una sociedad además de la conyugal, que tengan una sociedad claro, comercial. Que sean las dos partes, pero Exacto. acá claramente se veía como ella, que de hecho ella declara también, ¿no? Porque en esto la FIP también investiga, le pregunta a esa persona que tiene nombre los bienes, bueno, vos qué hacés, vos quién sos, porque los tenés, y ella un poco cuenta la verdad, ¿no? Que ella los tiene. Eso también se ve a veces en las causas del tribunal, cuando van a preguntarle a esas personas, ¿no? A través de actas labradas en el domicilio fiscal, qué hace, por qué tiene, por qué está en ese lugar, digamos, por qué está ocupando. Y bueno, en general las personas suelen contar la verdad, ¿no? Un poco por el respeto, por el miedo, porque prefieren no tener problemas, ¿no? Así que esa es una causa que no es la única. Yo a veces cuando doy las clases digo mujeres dueñas hasta el divorcio, ¿no? Como mujeres dueñas en los papeles, porque son falsas dueñas, ¿no? Y bueno, y esa mujer, si fuera dueña, tendría que estar presentando sus declaraciones juradas, justificando, ¿no?, con ingresos los gastos de mantenimiento y pagando la patente. Y bueno, y nosotros acá sabemos que si no, tendría que estar dando explicaciones de por qué no lo está haciendo. Entonces, bueno, a veces uno ve muchas causas. Hoy la perspectiva de género en materia fiscal está bastante también desarrollándose en el ámbito penal. Obviamente hay una responsabilidad mayor. Y entonces hay sentencias hoy sobre todo de tribunales del interior, de Córdoba, de Neuquén, donde un poco, claro, en el ámbito penal, ustedes recordemos que hay que buscar a la verdadera autor material, claro, ¿no? El autor material del delito. De esa evasión. Y bueno, hay algunas sentencias que los jueces, aplicando esta visión de quién es realmente esa mujer que se está llevando a juicio, la cual se está a punto de condenar o ya se la ha condenado, y cuando uno hace esa revisión un poco más profunda, muchas veces se encuentran que no son las verdaderas evasoras, ¿no? Que han llegado a ese lugar, a veces por ser las esposas de, a veces por razones de necesidad, o sea, muchas veces se ven mujeres humildes, ¿no? O de condiciones muy vulnerables. También debo decir que se ve gente mayor, ¿no? Hombres y mujeres. Pero bueno, porque llegan ahí porque les proponen formar parte de, no sé, de integrar una sociedad, de ser presidentas, pero son presidentas de sociedades que realmente no producen. De papel, claro. Claro, ya sabemos, son usinas de facturas apócrifas o bueno, u otros fines parecidos, ¿no? Forma parte de esta suerte de criminalidad económica que se da.
Hay sentencias también en contrabando sobre este rol que a veces ocupa la mujer como dueña o como presidenta de sociedades que en realidad no van tampoco a importar y exportar, sino que van a cometer delitos, ¿no? O sea, que ya se crean, lo mismo con lavado de dinero, bueno, hay bastantes investigaciones. Sí, mucho con sociedades offshore, Sí. se dio en una época, También, ¿no? y eso Poniendo bienes parte a un nombre poco de esto que hablamos bueno, de esos papeles asignados tradicionalmente a la mujer, en cierta manera de dominación, ¿no? En el sentido de subordinación al hombre. Se ve mucho entre padres e hijas, ¿no? Se ve mucho, digo, en las sentencias, ¿no? Y se ve Sí, sí. en los casos, hay un caso emblemático, ya penal estoy hablando, ¿eh? No del Sí, tribunal, sí, que son de una interesantes asociación esos. ilícita en Córdoba, una asociación ilícita formada para cometer evasión en el mercado de granos, un padre que inclusive emancipa a sus hijas, por eso sí, es bastante... Qué bárbaro, las emancipa qué porque buen padre. eran menores de edad, y entonces las hijas menores de edad pero emancipadas pasan a ser presidentas de todas las empresas que se dedicaron a vender facturas apócrifas, ¿no? Que es un poco el delito que cometen estas ¿Y terminaron sociedades, sancionando al padre? No, el padre Penalmente, muere durante el ah. proceso, el padre muere, ellas son condenadas después de muchos años. Sí, obvio. Y hay una sentencia de casación, o sea, ya cuando se estaba debatiendo un poco la modalidad de aplicación de la pena, que frena y dice, momento, acá falta aplicar esta perspectiva de género, y recién ahí, en otra sentencia del Tribunal Oral de Córdoba, empiezan a ver, bueno, cómo había sido la relación de esas dos chicas con ese padre, ¿no? Porque habían llegado a ser... A esas circunstancias. Y es algo que se tiene en cuenta como atenuante era evasión agravada, estábamos hablando de grandes volúmenes de dinero. Sí, es una sentencia muy interesante, muy interesante. ¿La vamos a leer? Sí, se las voy a compartir. Dale, porque así y en otro caso en Neuquén también, un juez en Neuquén a punto ya de imponer la pena, dice, momento, vamos a ver quién es la evasora. Entonces empieza a ver, es una mujer, migrante, ¿no? Y ahí aparecen lo que se llaman las interseccionalidades, ¿no? Es madre, tiene una hija, cuida a la madre, ¿no? O sea, además vive con su propia madre, es empleada doméstica o empleada de casa particular, tiene un sueldo en ese momento era 30.000, ¿me acuerdo? Y dice, momento, y está por ser condenada por evasión de millones y millones de pesos, ¿no? Entonces, por más imaginación que uno aplique dice ella, no es la verdadera evasora de acá de los tributos y bueno, un poco castiga todo el sistema judicial que había intervenido hasta ese momento de no haberlo detectado antes, ¿no? Porque el proceso había avanzado y claramente era una mujer que no iba a poder tampoco... Esto vamos a aclararlo porque algunas personas o algunos, no quiero ir directamente contra los masculinos de nuestros colegas, no nos peleemos, pero no es que quede sin imputarse el delito a quien lo tiene que pagar, sino que acá lo que se está yendo es al fondo de la cuestión y verificando quién tiene que pagar ese impuesto, quién realmente cometió la evasión. No es que es arbitrariamente, bueno, vamos a defender, no, porque los casos que vos estás dando, y aparte todos lo sabemos porque nos habrá tocado en algún momento en nuestra carrera en forma independiente que hemos visto o que hemos escuchado de parte de algún cliente alguna situación parecida. Esto que hablábamos antes, que son conductas no tan reprobables, ¿no? En un almuerzo, en una cena, una vez se escucha historias. La otra sentencia que tenés vos se llama González, es un caso de responsabilidad solidaria, yendo a esto yo siempre, claro, esto no es un tema de gente mala o esto es un tema de poco culturalmente lo que hay hoy, y hay en muchos países lo mismo. Aparte fallece... Acá también, tenés razón, había fallecido, pero es una mujer que llega, o sea, se le hace la determinación de oficio como responsable solidaria, porque obviamente la empresa en la que ella revistaba como vicepresidenta no paga la obligación, o sea, no paga la deuda, ¿no? La deuda de la empresa. Y
Y ella, que cuando ponemos a analizar el expediente, ella estatutariamente, o sea, según las actas, realmente era quien ocupaba el cargo de vicepresidente. El presidente era su entonces marido, en una empresa también, una empresa familiar. Y por eso es que el marido no está juzgado acá, sino que está juzgado ella. Y cuando uno analiza y ve objetivamente esas actas, muestran que ella era vicepresidenta, no había ejercido nunca la presidencia, digamos, no había estado nunca en reemplazo del presidente, pero a mí lo que me pareció interesante de esa causa, por eso digo esto de la perspectiva de género, requiere un poco ver un poco más allá, claro, ver un poco el fondo de la cuestión. Un esfuerzo más, a mí lo hago por gusto porque creo que es lo que corresponde. Uno veía cuando firmaban todo lo que era lo que había sido la documentación de la habilitación de ese negocio, inclusive justamente el certificado de habilitación, porque era un comercio, la cuenta bancaria de la empresa, estamos hablando. Sí, de la empresa. Y ella firmaba, señora González, pero ponía, firmaba como esposa, ¿no? Cuando en el casillero correspondiente al carácter, ella firmaba mucho como esposa. Ella no como vicepresidenta. No como vicepresidenta. Entonces eso, bueno, por supuesto que ese es un elemento, por supuesto en el expediente vimos otros, esto que no había ejercido nunca. Sí, hay varios atenuantes. No firmaba cheques, por supuesto, todo lo que hay que ver en la responsabilidad solidaria. A mí esto me gusta decirlo también, el hecho de fallar con perspectiva de género no quiere decir pasar por alto todo lo otro. A mí lo que me gusta es agregarle esta parte porque entiendo que es lo que uno puede aportar, ¿no? Porque entonces me estás respondiendo la pregunta que te hice. Vos das un valor agregado en tus dictámenes, que incluso te lo pregunté en marzo cuando hicimos y te lo respondí yo, porque yo decía que en tus dictámenes, yo te decía si vos pensás que das un valor agregado en tu función, y yo creo que con este tipo de dictámenes vos sí haces justicia, por un lado, que es lo que se te pide en un tribunal, pero además juzgás y haces la diferencia. El valor agregado está en eso, en qué le puedo poner yo, y vos me decís, a mí no me pesa separar un poquito más las aguas y ver qué hay detrás, porque es fácil quedarse a... Sí, en realidad es una obligación, pero no todo el mundo lo ve así. Sí, pero hoy está muy instalado, que no solo por la ley Micaela o sin ser... sino porque realmente es difícil no involucrarse, a mí me parece, como sociedad, como ciudadanos, inclusive como profesionales, ¿no? Pensando en que por ahí, si uno escribe ahí que eso no estuvo bien, bueno, otro que lo lea. Hoy algo muy interesante para mí en esta función, que es que las sentencias no quedan en un expediente cocidas, ¿no? Cocidas porque antes se cocían. Las sentencias apenas se dictan, uno a los pocos días ya los ve publicadas bueno, acá en el Consejo. Circulan por las redes, en LinkedIn, en las redes sociales. Y eso a mí me parece que es un efecto expansivo también de nuestras sentencias, en el sentido que la leen los tributaristas, las tributaristas, pero la leen otros actores de la sociedad, la leen investigadores, se estudian en la facultad por el tema técnico o bueno, también por estos temas. Y eso creo que va a la larga, y espero que a la no tan larga, creo que va generando ese cambio que por lo menos para las mujeres y por supuesto para otros colectivos también, es necesario, ¿no? Eso de mostrar como reprochables algunas conductas. A mí, por ejemplo, esto de tener mujeres humildes, lo mismo lo digo con las personas mayores de edad, ¿no? Como presidentas de empresas que van a evadir o que evaden en el curso de su vida. Sí, a veces es bastante cruel, pero a veces las mujeres eligen jóvenes, porque después si son madres, por ejemplo, probablemente tengan una prisión domiciliaria, ¿no? En caso que sea una evasión agravada. Lo mismo pasa con la gente mayor. ¿Por qué se elige gente mayor? Claro. Para integrar sociedades, como de última, si todo sale mal, debe decir el verdadero ideólogo, queda en casa, queda en la prisión domiciliaria. Y bueno, eso a todos nos tiene que hacer un poco de ruido en nuestras... ¿Vos recordás en la década del 90, fines de los 90, que habían salido varios... Después, bueno, ya en este siglo tenemos los Panama Papers y los Paradise Papers, pero en esa época, ¿te acordás que había investigaciones de algunos medios
que había por ahí una persona de 86 años como presidenta de 200, 300 Mira. sociedades en Uruguay, ¿no? Estoy Ajá. hablando de cuando existía la 11.583 Uruguay, la Ajá. SAFI. Ajá. Yo recuerdo Mira. investigaciones y que después encontraban y de pronto acá había grandes inmuebles en countries Ah, mira. y la que figuraba de presidenta en esa SAFI en el exterior era una abuelita. Ah, sí. Este, El uso de gente mayor. la utilización, o sea que Sí. ya Sí, a mí en eso me una parece época muy, que se muy hablaba condenable menos de eso, Me ¿no? Y es muy parece, condenable. me parece, Y bueno, ya creo que a an- todos nos tiene que parecer ya que eso muy hablamos de la condenable. gente mayor, ¿cómo ves esta nueva, digamos, esta nueva perspectiva en el tema tributación y tareas de cuidado? Que todavía no sé si tenés leading case ahí, comentamos uno en el off Muy al antes, pasar, porque es muy reciente. pero Mira, yo creo que estos años ha habido un trabajo muy interesante de todos en conjunto y de todas, en el sentido de visibilizar un poco a las mujeres. El Consejo ha aportado, no solamente por estas charlas que a mí me encantan, sino porque ha hecho propuestas de reformas concretas, ¿no? Me refiero a eso, Gabriela y su equipo. Creo que ha habido una tarea creo que hay todavía una tarea de visibilizar a quienes no están representados en las leyes tributarias. Una son las mujeres, siempre lo decimos, recién ahora empiezan a aparecer, ¿no? Como algunas disposiciones, beneficios o no, pero que tienen que ver más con las mujeres. Por supuesto queda el gran pendiente sin impuesto al valor agregado, pero es una tarea difícil que están encarando otras, ¿no? Porque es el principal impuesto Sí, que sí, recae sí, sobre sí. las mujeres, el mayor peso está ahí por todos los gastos de consumo, básicamente, Sí, que sí. se hacen en las casas. Pero también creo que falta reconocer, o hay ahora, ¿no? Una tendencia también a ver de qué manera se incorpora a otros que no están concretamente ahí explícitos en nuestras leyes, y uno son las personas viejas o las personas de edad. Ha habido las mujeres, por ejemplo, en Argentina, pero sobre todo empezó en Australia y en Europa, en el sentido de reconocer, por ejemplo, un tratamiento diferencial en el IVA a los productos de higiene menstrual, Claro. con diferentes alternativas, exenciones, Lo alícuotas que se llamó el reducidas. impuesto rosa, sacar el impuesto rosa. Que bueno, tiene su andamiaje, va un poco más lento, un poco más. Pero digamos que eso está instalado en materia de mujeres. Y por ahí para las personas mayores también falta, ¿no? Hacer así una tarea, bueno, de dónde, y siempre pensando en la gente más vulnerable, estoy hablando de esa gente que es por el mayor interés. Bueno, ¿dónde pesa más, no? Es el impuesto, sobre todo que hoy la expectativa de vida afortunadamente es Mayor. mucho mayor, y hay una idea de que en años va a llegar inclusive a los 87 años, ¿no? O sea, son 20 casi, no sé, Sí, 20 años de personas como consumidoras y como generadoras de rentas y dueñas de patrimonios, donde, bueno, hay que ver, ¿no? Si no tiene que haber tratamientos diferenciados en algunos consumos, los productos de la menopausia, no sé, las sillas de rueda, los centros de atención de día, los geriátricos, digamos, los centros que pueden ser para vivienda. Me parece que ahí hay todo un campo, ni que hablar de los casos de discapacidad, que es el otro gran tema. Y esto, como decís, muy asociado a lo que hoy se erige, o se pareciera erigirse como un derecho humano, ya de cuarta, quinta generación, que es el derecho al cuidado, ¿no? Que tiene 3 aspectos: el derecho a ser cuidado, al autocuidado y a cuidar, ¿no? Hace uno como cuidador. Entonces, lo mismo, cuando uno habla de mujeres, nosotros decimos, bueno, por ahí el beneficio o el tratamiento no es para la mujer, sino para quien contrata. Y un poco acá pasa lo mismo, a lo mejor el beneficio no es a la persona grande o mayor, sino a quien cuida, ¿no? Muchas veces son las mujeres quienes cuidan, ¿no? A esas personas mayores. Por eso y hay mucho siempre trabajo en negro, vamos a decirlo con todas las palabras, en gente que es cuidadora. Sí. O sea, sí. por distintos Por eso motivos. tiene que ver con eso, pero también con los consumos que implican, ¿no? El cuidado. Nosotros estamos encarando una investigación, pero bueno, es a nivel universitario. Bueno, ¿cuáles son esos mayores gastos que tienen las personas mayores?
que a veces son en cuidadores, ¿no? O sea, son en asistencia. Pero son en remedios. Pero son en remedios. Sí. Yo recordando lo que me pasó en su momento con mi madre, todo el andamiaje que vos ponés alrededor de una persona cuando decidís cuidarla en tu casa, ¿no? Es decir, o en su casa en este caso, que vos tenés que prácticamente montar, entonces, bueno, de pronto podés tener algún beneficio por las obras sociales o las medicina prepaga, si hubiere, pero que realmente quizás se le podría obtener de otra manera, ¿no? Sí. Es decir, nosotros tenemos tributariamente, a nivel de las provincias hay bastantes exenciones en el ABL, ¿no? El impuesto inmobiliario. Sí. Para los jubilados. Sí, eso es cierto. Por supuesto, a partir de determinada capacidad contributiva, ¿no? O sea, hay un criterio de capacidad contributiva. O sea, yo creo que ahí no estamos en cero, pero bueno, hay como que detenerse y ver cuál es ese tratamiento que sería aconsejable, sobre todo para cumplir, como en el caso de las mujeres, con los tratados, ¿no? de derechos humanos, ese derecho internacional de derechos humanos a los que está obligado el Estado. Así que creo que hay todo un capítulo muy lindo a investigar. Sí, creo que está vinculado al tema mujeres, porque en general las cuidadoras son mujeres, ¿no? La gran mayoría. Las mujeres tienen mayor expectativa de vida por diferentes razones, con lo cual también la longevidad se da mayor en las mujeres. Las mujeres tenemos la menopausia, que es también un capítulo muy largo que requiere productos, ¿no? Muy especiales, no que sí que el hombre no, pero digamos en las mujeres está claramente determinado, ¿no? Eso no es el mayor costo de eso. Y bueno, creo que eso forma parte de este ejercicio de eso, ¿no? De ir viendo en las leyes tributarias dónde no están esas personas, ¿no? A mí, por ejemplo, siempre cuando pienso esto, bueno, las leyes tributarias no reconocen, no han reconocido, porque son de otra época, ¿no? Como se dice hoy. Siempre pienso en la gran discusión que hubo acá, en discusión judicial con el tema de la gravabilidad en impuesto a las ganancias de las exenciones por despido de embarazadas, ¿no? Claro. Que es un tema que originó, yo no sé, 10 años más o menos de jurisprudencia, termina resolviendo la Corte en un caso, creo que se llama Dou de Gardey, que es el que llega primero, es de los que llega de los primeros, ahí por el 2013. Pero, digamos, toda esa discusión, también llegó el caso del empleado gremial, ¿no? de la indemnización por delegado gremial, pero digamos, toda esa discusión se da porque no estaba escrito, no está tampoco hoy, ¿no? Escrito en nuestra ley de impuestos a las ganancias, cuál es el tratamiento de una exención que la única que le interesa es a la mujer, ¿no? Claro. Y eso creo que hay que buscar eso, ¿no? Porque si hubiera estado claro, están exentas las indemnizaciones de embarazo cuando la despiden a la mujer, bueno, no se hubiera dado esa discusión, ¿no? Como todos esos vacíos, por decir una forma, legales, que se dan un poco por esto, porque no estamos puestas por escrito mucho, ¿no? En las leyes, y lo mismo pasa con las personas mayores, lo mismo pasa con las personas con discapacidad, más allá que no desconozco que hay algunas leyes especiales, pero no ha habido una tarea de inclusión expresa, ¿no? Y eso genera, siempre pienso, por ejemplo, la compensación económica, esta que hoy se reconoce mucho, ¿no? En los divorcios, en los juzgados civiles, que por supuesto que es una compensación que pueden cobrar hombres y mujeres, pero la realidad es que la mayoría la cobran las mujeres, sí, las mujeres, porque es un pago que reconoce la legislación civil básicamente en a quien ha dejado de ejercer su profesión por una decisión voluntaria, o sea, no hay acá, no es una indemnización, porque no hay sino en el plan de vida que ideó con su pareja. El único caso que se me viene al revés es el de Susana Jiménez con Roviralta, que le tuvo que pagar 10 millones, ¿no? En su momento. Eso fue compartir la edición patrimonial. Esto aparece más reciente, es un instituto que se venía reconociendo en la jurisprudencia, es un pago cuya naturaleza no está muy claro, se dice no es indemnización, no es cuota alimentaria, es otra cosa, es una compensación. No está receptada en nuestras leyes tributarias. No. Y realmente a veces son pagos importantes, porque a veces son mujeres que, la mayoría de los casos que uno lee en la jurisprudencia son mujeres profesionales que no han ejercido sus profesiones, pudiendo haberlo hecho, porque ¿no? se ha retratado,
ha decidido relegarse como para colaborar o ayudar en pro del beneficio, digamos, conyugal. Sí, plan de vida que arman dos personas, dice, yo salgo a trabajar, este es el modelo clásico, yo salgo a trabajar, vos te quedás cuidando a los chicos y cuando yo llego a comer, a una milanesa. Que sería perfectamente al revés, plato, también, ¿no? Yo lo vería bien si fuese al revés. Lo que pasa es que la mayoría de las veces... Pero la verdad es que la mayoría es la que cobra es ella, ¿no? Y con respecto... Y tampoco está en la ley de impuestos a las ganancias. No. Y con respecto a las personas mayores, ¿vos pensás que estamos en una época en que en realidad se da un culto especial a la juventud y de pronto también se encuentra relegada doblemente, no solamente tributariamente y en lo que pueda hacer en este tipo de charlas, sino a nivel social, la persona mayor o con ciertas arrugas como posiblemente desechable o como no como se veía de pronto cuando décadas atrás, que de pronto, bueno, una persona tenía experiencia de vida, lo escuchabas como escuchan, no sé, en Japón. Sí. Y que hoy en día está como, bueno, pero es viejo, bueno, porque tarda más en... Creo que hay algunas áreas en las que sí tiene que haber más inclusión, si querés, me refiero, por ejemplo, a la parte tecnológica. La otra vez leía una legislación, creo que era Ecuador, no soy mala de memoria yo, pero justo como estoy investigando, leía, por ejemplo, que me pareció interesante, que decía que no se puede hacer fiscalización electrónica a una persona mayor de 65 años, ¿no? Que para ese país es la edad de jubilación. Entonces, por ley, no está impedida y entonces dice que tiene que ser presencial, ¿no? Como esa consideración. A veces me parece que a las personas mayores, yendo a nuestro mundo tributario, por ahí le pedimos mucho en ese sentido, ¿no? Que desde la app pague y desde... No sé, puede ser, lo conozco un montón de personas que lo hacen, pero si no puede, si no quiere, si no se siente seguro para hacerlo, ¿no? Hay otros factores que hemos pasado por alto, ¿no? Como al revés, me parece que los jóvenes hoy son las personas grandes son uno más, entonces también manejan PIM, los pagos, las transferencias, el token. Bueno, a veces lo encuentran, a veces no. A veces tienen los anteojos y a veces no los tienen. Pensé que en eso hay un capítulo para hacer. Pero esto que te digo era de administración tributaria. La elección, porque el otro día me acuerdo de ir a tomar a una cafetería por mi barrio. Y siempre me ofrecía, como no nos auspicia nadie, no voy a nombrar ni al café ni al banco, pero me decía, no tenés tal app porque claro, sí, le digo, tengo tal banco. Bueno, porque tenés descuento, pero tenía que pagar con el modo que necesitaban pagar ahí, que era modo teléfono. Y a mí el modo teléfono no me satisface. Puede ser que lleguemos en un momento a tenerlo que hacer así y no nos quede otra, pero mientras yo pueda evitar pagar a través en una red abierta, y no es que yo no lo sepa, entonces la chica ya aprendió, cuando vos, no, dice, es cierto que vos no querés que usar esa. Y bueno, y diría, está pagando el 25% más, pero bueno, cuando la limosna es grande, yo digo, ¿por qué me dan yo también hago la otra pregunta y la dejo abierta? ¿Por qué me hacen un descuento que también tiene un correlato fiscal, si querés, sobre el descuento de lo que se ahorran, no tributan, porque pague de esta manera? ¿Cuál es la trampa atrás? Y eso lo dejo para que lo pensemos entre todos. No la conozco. Pero bueno, el tema de las personas de edad también me parece que, bueno, hay algunos programas, ¿no? De empleo, digo, ¿no? De empleo laboral también para gente que está perfecta y que puede y quiere trabajar. Eso es cierto. ¿no? Creo que hay algo a nivel de responsabilidad social empresaria de eso que me parece muy bueno. Pero bueno, a lo mejor también habría que crear algún régimen de fomento, ¿no? Desde lo fiscal, me refiero, para que esa gente también trabaje y se inserte o pueda seguir insertada, ¿no? Y la jubilación. O sea que tenemos varias cosas. Lo del impuesto rosa que no está específico. Nosotros hemos enviado desde acá, Gabriela, la gestión de Gabriela, hemos digamos, se ha hecho todo un trabajo sobre lo que se denomina impuesto rosa en el mundo, porque te venden la misma hojita de afeitar rosa o celeste y la rosa cuesta más y es la misma. Pero
la realidad es esa, o el perfume o lo que fuese, ¿no es cierto? Eso parecería que podemos seguir proponiendo que se cambie. Y el tema que vos decís, por ahí de alguna manera incentivar, no sé si es el trabajo por un lado de las personas mayores, pero también poder hacer un correlato de algún tipo de beneficio por el tema de las tareas de cuidado. Sí, pues no, y contratación también de personas ya jubiladas o ya retiradas. Me parece a mí interesante, eso un poco, como vos decís, ¿no? Aprovechar la experiencia. O sea, creo que se da en Un algunas beneficio, empresas, pero... vos decís, un beneficio fiscal por Y yo contratar creo que tiene que haber personas en la inserción de esas personas muy valiosas, sobre todo porque esto hablamos, la expectativa de edad es muchísimo más larga de lo que prevén los tratados Bueno, nosotros internacionales, tenemos ¿no? varios programas acá, no solamente el de mujeres emprendedoras, sino el de regreso a la profesión o Sí, el es ABC. verdad. Bueno, y hay gente de todas las edades, no es solamente los que vienen a tomar las charlas y las Ajá. distintas capacitaciones. Claro, porque esto es reinserción, sí. Personas que recién empiezan, como puede ser en el ABC. En el ABC también, que parecería que está destinado solamente al que recién comienza, en realidad en el ABC a veces tenés gente que recién comienza en forma independiente, pero es una persona que de pronto ya ha hecho una tarea importante en relación de dependencia Mira. y bueno, por ahí se jubiló o por ahí Ok. no se jubiló y te encontrás con gente con ganas Sí. y con trabajo o que hacen los ejercicios de mentoring también que Mira. hacemos, de mentoría y también trabajan, Bueno, vienen. qué bien. O sea, eso yo digo, se puede hacer desde una organización como esta, un consejo profesional, pero sería Sí. bueno hacerlo Pero yo creo a que hay nivel una de responsabilidad como empresas. profesionales, ¿no? Universitarios nuestra y también de proponer, ¿no? Y de proponer como políticas públicas, pero también creo que hay algo en las empresas, ¿no? Que tienen que esto, bueno, en materia de cuidado se habla mucho de esta corresponsabilidad, ¿no? Del rol que le toca al Estado, por supuesto, pero bueno, también ese rol que le toca a las empresas, ¿no? En materia de cuidados, teniendo guarderías o teniendo establecimientos o aportando esa parte también de que ellos, por otro lado, las empresas se benefician, ¿no? Por supuesto, Exacto. esto tiene que ver con ese rol, me parece lo que hoy ya hay bastantes avances, ¿no? Pero bueno, creo que es un capítulo un poco verde todavía, pero que se está empezando a explorar y a seguir explorando el de las mujeres, ¿no? Ese también, las mujeres son la mitad de la población o más en todo el mundo, Sí, en en todo el Argentina mundo. lo somos, y la desigualdad está medida, ¿no? Entonces eso, bueno, se atribuye mucho a la maternidad, por supuesto. Hay un parámetro de estas mediciones que es la educación y ahí prácticamente hay paridad, o sea, en el sentido de que mujeres y hombres tenemos el mismo Sí. nivel de educación, por lo menos en Accedemos. Argentina y en muchos otros países de la región también. O sea que no es que hay que capacitar a las mujeres están capacitadas, si no acceden a los puestos, es por otras razones. Culturales, algunas vienen de muy larga data, recordemos acá, porque es el ámbito para recordarlo, que nuestra ley de impuestos de los bienes personales sigue teniendo en la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal, sigue asignando exclusivamente al hombre, digamos, al marido, ni siquiera al hombre, porque no dice contempla cónyuge, otro al tipo de marido. organización familiar que Claro. no sea la matrimonial. Claro, claro. Esa liquidación, ¿no? de los bienes de los dos es una disposición absolutamente fuera de época, para llamarlo elegantemente, y no ser un poco más despectiva. Pero a mí me parece una disposición de muy mal ejemplo, ¿no? Porque esa disposición la estudian, vos la debes enseñar en la facultad, entonces nuestros chicos de 20 años aprenden que es así. ¿Qué es el marido? Entonces, es que es una disposición que es más propia de ese régimen que teníamos antes del año 68. Patriarca. Sí, donde la mujer era una incapaz de hecho, ¿no? No tenía, ¿qué se pensaba? Que no todavía formada, la mujer casada, no tenía formada todavía. Bueno, el Código de Comercio decía que la mujer podía llevar adelante actos de comercio a vista y paciencia del marido. Ese era el texto que decía el artículo.
Claro. Y no es tan viejo, Y ¿no? nuestra ley de hoy, 2024, que ya tuvo reformas posteriores, ¿no? O sea, la ley de impuestos a bienes personales se modificó hace poco y hay ahora propuestas de modificarla, sin embargo, Esa estos parte no se aspectos modifica. no, porque está naturalizado que sea así. Y Entonces, tiene ahí otro error también grande. Tenemos matrimonio igualitario, o sea que ya tenemos matrimonios de otras conformaciones. Que ganancias sí receptó. La ley de Claro, sí ganancias receptó. Tarde, pero lo receptó. Bienes personales. ¿El Sí. marido quién es? Sí. En una pareja de dos mismo personas sexo. del mismo sexo, tanto No sé varones cómo, como eso, mujeres. no sé o sea, cómo están se liquidando ustedes, resuelve. pero la verdad Y que bueno, no sé. siempre Para se no le da al que, digamos, Sí. tiene el mayor El peso, mayor ¿no es peso cierto? debe Pero ser, sí. realmente... Pero tampoco se está cumpliendo con No esa sé, norma, ¿no? Porque exacto, exacto. nosotros en tributarios sabemos, nos regimos por el principio de legalidad y entonces es verdad que ustedes tienen que liquidar de esa manera, ¿no? O sea, la profesión debe litigar de esa Claro. forma. Pero es algo muy, muy prehistórico ya, Sí, y yo sí, te diría, sí. mujer, es muy ofensivo ya, y no es bueno Sí, para nadie. sí, realmente sí. Me acuerdo que y- cuando estuvo el doctor Vítol el año pasado hablando del sexo X, pero hablaba más que nada de cuando vos elegís que sos X, Ah, sí, en los formularios. en los formularios. Mira. Y entonces la realidad es que dejó más dudas Mira. pero dejó muchas definiciones. Y una de esas era que nosotros tenemos todo un andamiaje de leyes muy progresistas que se dieron en los últimos años, pero resulta que todavía la ley de fondo, como el caso que estamos diciendo de la ley esta específica Sí. de bienes personales, pero nombramos incluso el Código Civil y Comercial, que fue sancionado antes que la de matrimonio, bueno, que vienen a contramano porque vos en el DNI podés elegir otra, pero el código en el código no lo tenés. Sí. Entonces, digamos, planteaba eso, que hay un montón de cosas que teníamos que ajustar, Hay que ajustar. dentro de las que vos estás diciendo. Bueno, yo creo que se nos pasó el tiempo muy gratamente. Sí, podemos quedar charlando. Charlando de estos temas, que es muy grato siempre reunirse contigo. No sé si vos querés comentar alguna otra cosa en particular. O algo o dejarnos. Yo ya sé que lo vamos a subir a la página, me parece bien. estos dos fallos. Me debes el fallo de Córdoba, que también si me lo mandás lo llevo, el penal, que creo que es muy interesante. Sí, ese es penal, pero es muy rico. Pero es muy rico en su lo vamos contenido. a colgar también en la página. No, Así a mí que... me reitero, me encantan estas sesiones que hacemos. Y me encanta que se vaya sumando también gente, ¿no? Este es un camino que es lindo cuando uno ve que se suman otros jueces, otras juezas, otras voces, porque por supuesto cada uno ve cosas diferentes, corrige lo que otro veo que... pero a mí me parece un camino muy necesario y que al final del día es muy gratificante, ¿no? En el sentido de poder poner en palabras lo que uno piensa y cómo uno vive también, ¿no? Porque yo creo que esto de la perspectiva de género no es un hobby, es realmente una forma de vivir, ¿no? Es una forma de ver la vida también, ¿no? Así bueno, que, yo de nuevo encantada de que estés acá, encantada de recibirte y de que nos privilegies teniéndote como una más de la casa. No será la última vez que vengas. No, espero que no. Muchas gracias. Bueno, a todos y todas les recuerdo que pueden inscribirse también en la Comisión de Igualdad, Equidad e Integración, donde se hacen y se llevan adelante. Este año se están llevando adelante unas cuantas actividades para sacar algún tipo de paper, de trabajo dentro de las organizaciones, o sea, porque esto no olvidemos que está dirigido a los profesionales en ciencias económicas y en definitiva a las empresas para las cuales nosotros tenemos que hacer llegar soluciones en este y en otros campos, pero en el que nos toca hoy en particular. Así que los invitamos a inscribirse en la comisión y si tienen alguna duda con relación al tema, también pueden ver a Carla Cirolini en la Oficina de Género y Diversidad. Por mi parte, nos despedimos hasta la segunda reunión del 2024 del ciclo, agradeciendo nuevamente a nuestra presidenta, que siempre nos da el espacio para llevar adelante estas charlas tan interesantes con gente amiga.
y espero que la hayan disfrutado. Nos vemos, buenas tardes a todos y todas.